Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Ya les he publicado uno que bueno, espero que estén disfrutando bastante con algunas de las cosas que ha dejado ese nuevo ridículo del Palancas, esta vez contra el Granada, que bueno, tiene unos datos bastante importantes ese partido que ya lo comentamos en ese otro video. Aquí vamos a repasar unas cosas de un enganchón que tuvo Gaby con un periodista, bueno, una especie de enganchón porque el periodista ni siquiera le ha contestado y que bueno, nota o deja en evidencia el nerviosismo que tienen los palanquistas y que particularmente nos deja una sensación bastante clara. Estamos aquí esperando la rueda de prensa de Ancelotti para hacer el video de previa a ese partido de Champions que tenemos mañana contra el Leipzig. Y por supuesto ya escuchamos a Toni Kroos, bastante interesante, pero aquí vamos a analizar otro tipo de cosas. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas bastante interesantes que me gustaría analizar junto con ustedes. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para determinar algunas cositas bastante interesantes, o por lo menos a mí me han parecido interesantes, y como sé que los conozco un poco, a ustedes también les va a parecer seguramente interesantes. Y bueno, yo creo que para empezar vamos a escuchar algo de José Álvarez, que es una información, según él, que viene desde el Barça, de cómo está Xavi, algunas cositas, y yo creo que es interesante. Hoy escuchábamos a Gemma Soler, no sé si vaya a reaccionar a ese video mañana, decir que antes del partido contra el Granada estaban tratando de convencer los directivos del Barça a Xavi para que renovara su contrato, ojalá, o para que retomara el camino, es decir, que se pensara mejor la decisión de abandonar la institución. Dios mío, por favor, mete tu mano. Pero para ello, y como les decía, yo sé que muchos de ustedes, no creo que no haya ningún madridista que no esté absolutamente encantado con la crisis que tiene el Palanca Fútbol Club. Para ello vamos a pasarnos a la pantalla para escuchar esto primero, que la verdad me pareció brutal, de José Álvarez del Chiringo. Vamos a darle play cuando esto decida. Lo que me dicen, he recibido una frase de alguien importante del Barça que me ha hecho esta mañana. Xavi se sube por las paredes. Xavi se ha equivocado desde hace tiempo en muchas cosas y en una de ellas es que no debió permitir que echaran a Jordi Cruyff, que era un poco su enlace allí, pero a mí me han dicho, insisto, una persona importante del Barça, muy importante, que ahora mismo Xavi está que se sube por las paredes por el tema Deco. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es increíble la capacidad que tiene esta gente para voltear la tortilla. Ahora resulta que Xavi está que se sube por las paredes por el tema de Deco. Pues nada, lo de siempre. Vamos a intentar victimizarnos, vamos a intentar descubrir o evidenciar nuestras carencias como personas o como profesionales a través de las otras personas. Es cierto que Deco se metió en un lío bastante importante porque evidentemente pertenecer a esta secta de alguna manera, como lo es Deco, que creo que a día de hoy es director deportivo, si no estoy equivocado, y hacer semejante declaración, yo creo que era un suicidio. Y evidentemente, como les estoy diciendo, ojalá que todo esto le haga a Xavi replantearse la idea de marcharse a final de temporada, porque sería una excelente noticia. A mí me llama la atención, en definitiva, como les digo, cómo son capaces de voltear la tortilla y de intentar recoger culpables en donde el único culpable, súbete por las paredes, pero pensando un poco en el mediocre trabajo que has realizado. Es que es una vergüenza absoluta, en definitiva, lo de este señor. Quiero que ahora escuchemos lo de Paco González. Esto es de la cuenta de Instagram de Tiempo de Juego Cope. Y bueno, Paco González dice esto de Cubarsí tras la acción aquella, el posible penalti, que absurdo si hubieran pitado ese penalti, y vamos a verlo. En la cara no le toca, se queja del pie, tampoco le toca abajo, con la carrera de teatro hecha con 17 años. Que le coja a su papá y le diga, mira hijo, con el carrero que tienes por delante no te ganes la fama de teatrero ya. Lamentable Cubarsí. Lamentable Cubarsí. Y bueno, especifica exactamente lo que todos seguramente vimos. Cubarsí se tira al piso con un drama cuando no le termina tocando ni en el rostro. Es cierto que hay un pequeño pisotón muy ligero
Pero este hombre se mete en la posición del arquero y el arquero va echando un poco para atrás buscando la mejor posición para defender una posición a balón parado y este hombre termina con estas payasadas que me parece realmente ridículo, pero entendiendo un poco a Cubarsí, yo creo que es perfectamente entendible, valga la redundancia, debido a que, bueno, él sabe que los Negreira Boys tienen de su lado al comité técnico de árbitros y toda esta cosa, y sabiendo él que había tenido mucha responsabilidad en aquel mal despeje donde no se comunicó bien con Koundé, yo creo que es entendible que intentara buscar salvar la papeleta con esta obra de teatro que se ha mandado, que es digno de un papel para una película en Hollywood. Así que entendible y estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de González. Sin embargo, aquí vean en este comentario lo siguiente: Pablo Gavi, lamentable eres tú, espabila, Paco. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ustedes se imaginan un futbolista del Real Madrid haciendo este teatro en Instagram? ¿Cuántas críticas ha recibido Toni Kroos? Lo único, por ejemplo, que es por eso quiero ponerlo de ejemplo, recordemos que hasta Toni Kroos hasta se le puso en el punto de mira tras la eliminación de Alemania en el Mundial, cuando ni siquiera estuvo, ya había renunciado Toni Kroos a la selección. Y te lo toma con un poco de humor, pero ustedes se ponen a ver, por ejemplo, a Vinicius comentando esto y la que le estuviera cayendo. Pero bueno, hablo un poco de la desesperación que maneja toda esta institución actualmente. Es lamentable que un futbolista del Barça se ponga pico y pala o sin quiera prestarle atención a lo que diga un periodista, que sabemos más o menos cómo manejan la prensa, pese a que tiene razón. Yo creo que era perfectamente ignorable y, como les digo, refleja la frustración que tienen los palanquistas a día de hoy, queda reflejada también con las informaciones que filtra Xavi, queda reflejado con cada una de las acciones de nuestros amigos. Lamentable lo de Cubarsí, lamentable las declaraciones de Paco González, pese a que tiene razón, creo que estuvieron de más, pero más lamentable también el hecho de Gavi caer en estas absolutas ridiculeces y salieron el padre, que no sé qué más. Esto es lo que el Gavi también sabe, que esto es lo que les gusta al culé promedio. Ellos saben que este tipo de declaraciones le van a poner en una posición bastante elevada en cuanto a esto. Este rendimiento deportivo no importa lo que hagas, siempre y cuando estés domando periodistas y domando madridistas. Quiero que cerremos este video con estas declaraciones de Juanma Rodríguez, que casi nunca nos deja pie. Siempre nos da unas declaraciones importantes y en este caso pues no ha sido la excepción. Tiene un mensaje muy claro sobre cuál es, según su opinión, el perfecto problema que tiene el Palanca. Mucha atención. Y el gran problema del Barça es el Real Madrid. Si al Madrid le fuera mal, si al Madrid le fuera, si por lo menos el Barça tuviera el clavo ardiendo del Madrid, si el líder de la Liga no fuera el Real Madrid, sino por ejemplo el Atlético de Madrid, sería otra cosa, sería más llevadero. Pero es que yo preveo, de verdad, sinceramente lo digo, muchos años de mucho sufrimiento al Barça. Porque lo que viene es peor. Dios te escuche, Juanma. Es que lo que viene es mucho peor. Y entonces... Si viene de ganarle la Liga al Madrid. Y el gran problema... Si viene a ganar la Liga, es que es impresionante. Y bueno, al ganar la Liga bajo aquellas circunstancias y con aquellos matices, esto es lo que refleja el Barça, ese tipo de pensamiento mediocre. Y creo que es exactamente todo lo que todos pensamos, lo dice perfectamente aquí Juanma Rodríguez. Mismo caso del Atlético de Madrid. Se enfocan más en el Madrid y en ser antimadridistas que incluso sacar el rendimiento deportivo que ellos quieren. Ayer veíamos a el Atlético perder contra el Sevilla porque estaban totalmente tiesos tras unas jornadas intensas de poder sacarle un empate al Real Madrid, por ejemplo, de dejarse la vida allí, aún sabiendo que se iban a enfrentar, por ejemplo, al Inter de Milán muy poco en la Champions, su interés seguramente sea meterse en los primeros 4 de la liga, y ahí está, están pagando el tema de poder hacerle un par de resultados, porque ellos saben que salvan la temporada con un resultado bueno para su afición contra el Real Madrid. Es exactamente lo que todos pensamos y yo lo he dicho muchas veces y ustedes seguramente me habrán escuchado decirlo. Vienen años muy oscuros para el Palancas y da la sensación, Dios quiera y no me equivoque nada de lo que estoy diciendo, de que vienen años increíbles para el Real Madrid. De todos modos, por supuesto, aquí estaremos para irlo comentando y reírnos, disfrutar con el tema de los palanquistas. En este momento pues voy a despedir este video esperando que hayan disfrutado del mismo, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.